Paz a vosotros, hermanos. Pueden tomar su lugar, gracias. Vamos una vez más a escudriñar la palabra de nuestro Dios en esta mañana, ya que es el propósito, creo yo, principal del cual cada uno de nosotros se ha llegado a este lugar, conocer más de la palabra de Dios. Y es importante que conozcamos para que podamos también saber cómo guiarnos, cómo caminar en el mundo. Y también saber cómo es nuestro Dios. Porque si no lo conocemos, si no sabemos cómo Él obra en nuestras vidas, pues no vamos ni saber cuándo Dios está haciendo algo para beneficio de nosotros. Porque todos y cada uno de nosotros vamos a pasar por momentos en la vida difíciles, tristes, muy dolorosos, y en esos momentos es cuando el ser humano reniega de Dios. Y es importante que conozcamos que nuestro Dios, como ya mencionaba nuestro hermano, el título del tema es el alfarero, es nuestro alfarero. Y según el diccionario, alfarero es alguien con oficio de crear o hacer vasijas de barro. El alfarero. Dios a través de su palabra nos deja esta enseñanza para que tengamos bien sabido de cómo Él obra en nuestras vidas como un alfarero, tallando, creando la vasija de barro. Y vamos a verlo porque en muchas ocasiones Dios se nos presenta como el buen pastor que cuida de sus ovejas, se nos presenta como el padre que ama a su hijo, se nos presenta también como esposo que ama a su esposa, y en esta mañana vamos a aprender que se nos presenta también como el alfarero. Y es importante que tengamos esto claro porque el alfarero, cuando trabaja y hace una vasija de barro, esta vasija pasa por varios procesos. El primero, que es el más duro y difícil, que es hacer el barro blandito, porque el barro, la tierra, cuando ya se secó, la tierra barro ya seca, está dura. Y el comienzo es martillarla, romperla y ablandarla. Y vamos a ver y vamos a analizar en qué parte de nuestra vida estamos viviendo. Porque después de que ya se ablandó el barro, viene el proceso de hacer la vasija con las manos. Después que ya la vasija está hecha, viene el proceso de pasarla por fuego, para ver si resiste a la alta temperatura y no se rompe, no se quiebra. Y es importante que entendamos esto porque de esta manera vamos a saber en qué estado estamos. Lodo seco que necesita ser quebrado con martillo y ablandado con agua, o en el proceso que ya nos está formando en una vajilla, en un vaso también de barro, o quizás en el proceso que nos está pasando por fuego para ver si no nos quebramos. ¿En cuál proceso estaremos? Según la palabra de Dios, vamos a leer en el libro del profeta Jeremías, capítulo 18, este mensaje que Dios le trajo a su pueblo a través de este profeta, como enseñanza de cómo Él obra en la vida del ser humano y en este caso con su pueblo. Dice Jeremías capítulo 18, verso 1 al 6, y así que los invito a, si me acompañan, de pie vamos a darle lectura a todos, y dice así Jeremías capítulo 18, verso 1 al 6, y dice así: la palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo:
levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía obra sobre la rueda, y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero, y tornó e hízolo otro vaso, según que al alfarero pareció mejor hacerlo. Entonces fue a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Pueden tomar su lugar. Muchas gracias. Este mensaje que Dios nos trae a través de esta revelación que le envió a Jeremías, es verdad, refiriéndose a su pueblo Israel, pero también puede ser para nosotros, porque ese es el mismo Dios del que nosotros creemos, es el mismo Dios al que nosotros le adoramos, y esta enseñanza que Él envía a su pueblo como advertencia, para que tengamos claro de cómo Él haría con nosotros. Cómo Jeremías va y ve este acontecimiento, que sin duda le habrá sorprendido ver cómo la vasija que estaba haciendo el alfarero se quebró en el momento que la estaba haciendo. Y miró también cómo dice aquí el pasaje que el alfarero no agarró otro barro y empezó a hacer otra vasija nueva. Del mismo barro que se quebró, vuelve, dice, según el alfarero pareció mejor hacerlo, la volvió a hacer y la hizo aún mejor. Entonces, nuestro Dios a través del profeta le manda un mensaje a su pueblo diciendo que así como el barro en la mano del alfarero, así somos hacia con Él. Tenemos que ser trabajados, tenemos que ser moldeados para llegar a ser un vaso digno de Dios. Es por eso que solamente Dios, que conoce los corazones y los pensamientos de cada uno de nosotros, sabe dónde debe apretar la mano para que la vasija, el vaso que está haciendo el alfarero, no se vaya de lado o no se vaya a romper. Y si nosotros, no sé, Dios lo sabe, en este momento estamos pasando por un momento triste, difícil, de preocupación, de ansiedad, debemos de saber que si estamos en las manos de Dios, Él nos va a moldear y quizás nos está apretando para que nos vayamos derecho y no nos rompamos. O quizás, como lo mencionaba, quizás somos un lodo seco o barro seco que tiene que ser quebrado y ablandado con agua. Porque el ser humano, lo hemos visto, y lo hemos visto mayormente en estas escuelas de cada sábado, es muy rebelde, muy de duro corazón, entiende hasta que sufre y pasa por cosas bien difíciles. Es por ello que nuestro Dios nos manda este mensaje del alfarero y nos deja claro que algunos que se rompen en el proceso, Él los puede volver a rehacer, que no está perdido y nos hace aún mejor, porque en las manos de nuestro Dios todo se perfecciona. Y eso lo debemos de tener claro. Si estamos realmente en las manos de Dios, vamos a ser mejor. Dice el libro de profeta Isaías,
capítulo 29, verso 13 y 14. Nos dice Isaías capítulo 29, verso 13 y 14. Dice pues el Señor: porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la prudencia de sus prudentes. Amén. ¿Cómo era aquel entonces la gente? No era diferente a lo que es hoy en día. Vemos que dice Dios a través del profeta que aquel pueblo se acercaba a él y que con sus labios le daba honra, mas su corazón lejos de él. No le tenían temor, no lo amaban realmente de corazón. Y eso es el consejo que debemos de recibir, porque este pueblo, esta gente cometió ese error de que se allegaba a Dios por costumbre, ya no por amor, por agradecimiento. Y es muy peligroso que hagamos eso como cristianos. ¿Por qué? Porque si venimos cada viernes, cada 8 días a la iglesia y escuchamos el mensaje de nuestro Dios, pero no lo analizamos, no lo retenemos y sobre todo no lo practicamos, pues vamos a sufrir. Y seríamos semejante al barro seco como piedra que difícilmente se ablanda. Tiene que haber agua de por medio y mucha agua para que el barro se ablande y el alfarero pueda trabajar en él. Y suele pasar que jóvenes que nacen en la iglesia crecen y se encuentran con problemas en la vida y no saben ni qué hacer. De las escrituras poco conocen y actúan de acuerdo a pensamientos de hombres, enseñanzas de hombres y no de Dios. Y puedo atestiguar de eso, ya que hace unos días en redes sociales una psicóloga popular en México puso algo en sus redes sociales que al parecer pues muchos le estaban dando likes y muchos les gustaba lo que ella había dicho, concordaban con lo que ella compartió. A lo que yo les quiero compartir también, ya que ustedes mismos, como dice aquí la palabra de Dios en el verso 14, que por tanto, he aquí nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la prudencia de sus prudentes. Se va a perder esa sabiduría, porque dice, les quiero compartir lo que esta persona psicóloga puso, que dice así, dice: no se casen con su pareja, primero tengan una luna de miel juntos, viajen, tengan relaciones íntimas, cuidándose, prueben, si no te gustó ni le entres, no tengan hijos de preferencia. Y entre paréntesis, ya hay una sobrepoblación de seres humanos, ya no hacen falta niños, hacen falta padres y madres para muchos menores en el mundo, o bien después de varios años viviendo juntos, decidan si realmente quieren eso, porque esa es una carga, la crianza. No la romanticemos, es caótica y cansada físicamente. Obvio, cuando ya los tienes, los amas y das tu vida por ellos, pero no es en todos los casos. Consejo de una psicóloga.
No se casen, primero vivan juntos, conózcanse, y si no les gustó, pues no lo hagan. Y no tengan hijos. Y nosotros que conocemos de la palabra de Dios, sabemos que lo que ella está poniendo pues va en contra de lo que Dios quiere, en contra de lo que Dios nos manda. Y esa es la sabiduría del mundo. Eso es el conocimiento de alfareros que no conocen la palabra de Dios. Es por ello que debemos primero buscar el consejo de Dios antes que el de los hombres, porque el consejo de Dios es un consejo que va a ser duro, pero nos va a moldear para bien, porque Él tiene un propósito, Él tiene planes para cada uno de nosotros, pero esos planes no se van a cumplir como arte de magia. Tenemos que pasar por el proceso que un vaso pasa en manos de un alfarero. Y el proceso no va a ser fácil, no va a ser sencillo, pero debemos dejarnos moldear, dejarnos que Dios obre en nosotros. Porque suele pasar que venimos, escuchamos mensaje y salimos de este lugar y empezamos a obrar cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y el resultado es doloroso, es triste. Debemos de saber que si estamos en las manos de Dios, Él nos va a moldear. Y vamos a pasar por momentos duros de los cuales debemos de saber que serán para bien, para nuestro propio bien. Y dice Romanos capítulo 9, verso 20 al verso 21. Romanos 9, verso 20 al 21. Nos dice así: ya que es bien sabido que el barro no puede pedir como ser moldeado. Romanos 9, 20, 21 nos dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le labró: ¿por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? Cuando renegamos de las cosas que nos pasan en la vida, nosotros como cristianos, es como si le estuviéramos diciendo a Dios: ¿por qué me has hecho así? Es como si el barro le dijera al alfarero: ¿por qué me haces así? ¿Y qué pasa? El alfarero sabe por qué él hace de esa vajilla, lo hace de esa manera, y lo hace con un propósito en mente. No lo hace simplemente por hacerlo. Sabe que al hacerla, al moldearla y hacerla bien, esa vasija va a tener un valor grande, va a valer. Y eso es lo que debemos también tener claro. Si nuestro Dios es el alfarero, nosotros somos barro que nos va a usar para hacer una vasija que le dé gloria y honra. Por algo es que lo está haciendo. No somos un accidente, no estamos aquí perdiendo el tiempo. Él nos está preparando para llegar a ser, como dice su palabra,
un vaso de honra, porque debemos saber que hay vasos de deshonra y esos no son los que queremos ser, sin duda alguna. Por ello que, así como dice, segunda de Timoteo, nos dice, capítulo 2, verso 19 al verso 21, segundo libro de Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 19 y 21, o al 21, nos dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor, y aparejado para toda buena obra. Amén. ¿De qué vaso? La pregunta para cada uno de nosotros: ¿qué tipo de vaso somos delante de Dios? Ahorita, en este momento, ¿qué tipo de vaso somos? ¿De honra o de deshonra? Es la pregunta que debemos de hacernos y tener claro cuál vaso somos. Porque para eso hemos sido llamados, para un propósito, el cual es darle gloria y honra a nuestro Dios. Pero debemos estar dispuestos a pasar por el proceso, a cambiar esos malos hábitos, esos malos pensamientos, esas malas formas de actuar. Y eso solo lo vamos a hacer conociendo de la palabra de Dios. Porque no podemos solamente actuar por actuar. Debemos actuar con conocimiento. Es importante que, como dice la palabra de Dios, que Él, siendo nuestro alfarero, lo hace siempre con un propósito en mente. Y los vasos que merece tener, pues son siempre para honra. Y debemos de procurar estar siempre bien delante de Él. Y yo sé que a veces venimos y escuchamos palabra de Dios y es como si Dios me estuviera hablando a mí, como si Dios supiera por lo que yo estoy pasando. Pero es porque Dios sabe en dónde tenemos que estar, oírnos derechos. Es porque Dios sabe en el proceso que estamos pasando. Sabiendo esto, nosotros podemos decir: Señor, si estoy en el proceso de que me tienes que quebrantar como un lodo duro, aunque me duela, no te detengas. ¿Por qué? Porque la realidad es que nadie de nosotros se quiere perder. Nadie de nosotros quiere sufrir. Y solamente en manos de nuestro Dios vamos a estar bien. Porque sin duda que el alfarero no quiere que ninguna olla se le quiebre. El alfarero no quiere que sus vasos salgan mal hechos, porque no van a tener valor.
se esmera y hace de lo mejor para que su vaso vaya derecho y salga bien y pase la prueba de fuego al final, que no se rompa. Y así somos nosotros con la enseñanza que recibimos día con día. Y en su momento, cuando ya estemos hechos una vasija, vamos a pasar por la prueba de fuego para practicar lo aprendido, para pasar al siguiente nivel, con un valor grande. Nos dice también en Isaías capítulo 43, verso 1. Isaías 43, verso 1, nos dice así: y ahora, así dice Jehová, criador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te derremí, te puse nombre, mío eres tú. Amén. Él es nuestro formador, Él es nuestro hacedor, y nos va a hacer de tal manera que seamos dignos hijos suyos. Que si nos va a corregir, que si nos va a dar con martillo, como dice Jeremías 23, nos dice: Jeremías capítulo 23, verso 29, no es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Amén. Así es la palabra de nuestro Dios, como fuego y como martillo que quebranta la piedra. ¿Por qué? Para volverla a hacer nueva. Así como aquella piedra, aquel barro que se le vasija de barro que se le rompió al alfarero y agarró y lo volvió a hacer otro y lo hizo aún mejor. Así nuestro Dios hará con nosotros. No más que no tengamos miedo. Nuestro hermano lo mencionaba al final: no desistamos. Dejémonos moldear. Reconozcamos que necesitamos ser moldeados y hagamos, sobre todo, hagamos caso al consejo de Dios, porque de nada sirve que escuchemos de estos mensajes y que no lo practiquemos. Es como si no nos dejáramos moldear por Dios. Y nos vamos a ir torcidos. Y no es porque Dios no pueda enderezarnos, sino porque no nos dejamos moldear. Es bien sabido, como dice ahí mismo en Isaías capítulo 43, verso 3, el propósito del por qué somos hechos, que todos los llamados de mi nombre para gloria mía los crié, los formé y los hice para gloria de Dios. Él, el alfarero, nosotros sus vasos para gloria de Él. Solamente debemos dejarnos moldear y analizar en qué proceso estamos del alfarero. En un vaso de barro pasando por fuego, o en un vaso digno de gloria y honra a nuestro Dios. Es por ello que debemos, como dice
La palabra de nuestro Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6, nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. Amén. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Dejémonos moldear. Dejemos que Dios nos cambie a través de su palabra. Y lo va a hacer si buscamos conocer de Él. Porque en la casa o en donde quiera que andemos, donde no se hable palabra de Dios, Él no nos va a poder moldear. Él nos moldea a través de su palabra, a través de esos consejos que nos dejó aquí escritos. Pero es importante que conozcamos de ellos, que busquemos saber más de Él, y así podamos cambiar y ser una vasija hecha para su gloria y honra. Los invito a que tengamos esta última lectura en el libro de profeta Isaías, capítulo 65 o 64, verso 8, nos dice Isaías: capítulo 64, verso 8. Isaías capítulo 64, verso 8. Con estas palabras le podemos declarar a nuestro Dios que estamos dispuestos a ser moldeados por Él y que reconocemos que somos su obra. ¿Qué dice Isaías capítulo 64, verso 8? Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros lodo, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos todos nosotros. Amén. Obra de sus manos somos todos, y de un valor muy, muy grande, porque el valor de las cosas lo da las manos de quien lo hace. Una pintura de Pablo Picasso puede costar más de 100 millones. Y unos zapatos que usó Michael Jordan también puede costar hasta más de $1.000.000. Pero una criatura formada por Dios, por las manos de Dios, no tiene precio. Su valor es incalculable. Y eso somos nosotros, quienes estamos siendo moldeados por el alfarero que es nuestro Dios. Que Dios los bendiga. Paz a vosotros.